Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto verlos por aquí, doctor Carvajal. ¿Cómo está, Vista? Me da muchísimo gusto ver a todos que otra vez se conectan. Iniciamos ya la semana, la segunda semana de julio, con temas muy interesantes. ¿Cómo está, maestro Béjar? Y bueno, pues aquí el día de hoy tengo un invitado especial, pero antes de saludarlo e invitarlo, quiero que vean nuestra nueva portada de la revista, la portada del cuarto bimestre de TLC Magazine México, en donde está muy interesante porque es un tablero de damas, que son damas inglesas, damas chinas, ya no me acuerdo cómo son. Damas chinas, ¿verdad, doctor? Chinas, chinas. Chinas, ¿verdad? Entonces nos pareció muy interesante el concepto que manejamos esta vez porque estamos viendo, si se fijan, cómo se movieron los partidos políticos, cómo están organizados y en el centro está nuestro presidente, pero también vimos aquí el tema de las elecciones, también el de el que nos van a estar, como dice Octavio, el que vamos a tener el Big Brother, ¿no? Como fiscalizándonos con los 15,000 pesos de los depósitos bancarios que vamos a tener y obviamente también la donación que vivimos con las vacunas que nos mandó Estados Unidos, que la verdad es que a los que estamos en la frontera nos benefició que pudiéramos tener las vacunas. En este lado, los que son menores de 30 ya se vacunaron. Entonces, pues, esa fue la portada, pero lo más importante es que tenemos temas muy interesantes, ¿no? Que vamos a estar aquí, que tenemos, que es una parte la del compliance, una nueva forma de hacer negocios. Para algunos que tienen dudas, ¿qué es el compliance? El doctor Diego Cabezuela escribió un artículo, La teoría de la ventaja competitiva de las naciones y la competitividad en México, por el doctor Ignacio Casas Freire. Él también ya hizo un trueque con nosotros. La verdad, el artículo se los recomiendo, está muy, muy bueno. Y bueno, también la reactivación económica de los Estados Unidos 2021 y los desafíos para dicha nación y posibles efectos en México. Así que los invito a leer. Recuerden que en todo lo que ha sido la pandemia y todavía en esta reactivación, pues les hemos mandado, ¿no? A todos, a los que nos invitan, a todos los que están en Hagamos un Trueque, de manera gratuita la revista, ¿no? Así que esperamos sus comentarios. Si quieren algún tema que les interese saber, que les interese que, pues, tengamos algún articulista, con gusto nos pueden mandar un correo y pues
les lo estaremos invitando a escribir. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado especial, ¿no? Al doctor Octavio de la Torre. No se ría, doctor, para mí es un invitado especial y malo que no lo fuera. Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Uy, qué bien, una buena bienvenida. Se ríe el doctor Carvajal de mí porque te saludo con mucha, ¿no? ¿Por qué se ríe, doctor? Porque es demasiada solemnidad dada la relación estrechísima que hay entre ambos. ¿Cómo no va a ser especial? ¿No lo cree? Pues súper, pues el más especial. Por eso. Entonces, para mí es un invitado muy especial. Sí, no hacer a un lado a todos nuestros invitados que siempre nos acompañan, pero ustedes entenderán que es alguien a quien admiro y que me encanta tenerlos haciendo un trueque todos los días. Y bueno, pues voy a leer rapidísimo tu semblanza. El tema de hoy está muy interesante, que básicamente vamos a hablar del cumplimiento esbelto en comercio exterior y aduanas. El doctor Octavio de la Torre de Estéfano es presidente del corporativo Hoteles Asociados y miembro acreditado del cuarto de Junta del Sector Privado en la renegociación de los tratados que México es parte. Vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos de Contribuyente con Canaco Servitur y fundador y catedrático de Trade and Law College, Cuec, Baja California. Fundador del Consejo Editorial de TLC Magazine México y, bueno, que es una revista especializada en temas de comercio exterior. Y además es presidente de la Junta Directiva del World Compliance Association del capítulo México, consejero nacional del CCE. Asimismo, participa en distintos organismos empresariales en el país, entre ellos Canetti y Canacintra. Es licenciado en Derecho y obtuvo el grado de doctor por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y cuenta con diversas publicaciones y un libro titulado Acción de nulidad de juicio concluido, propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles con efectos en materia fiscal y administrativa. Pues Octavio, no me queda más que darte la bienvenida, ¿no? Me da muchísimo gusto que estés haciendo un trueque con nosotros. Me pidió un segundo, porque está haciendo mucho calor por acá. Ahora en el norte, ahora sí tenemos mucho calor. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo estás? De verdad que a todos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice Gabriel? Buenas tardes, pista. ¿Cómo les va? Pues hoy preparamos una presentación que me parece interesante, que espero les agrade. Me parece que hay puntos que son relevantes, que tenemos nosotros que atender, de tal manera que nos permitan estar en un esquema de cumplimiento que le podemos llamar un cumplimiento esbelto. No, déjenme compartir. ¿Están viendo? Ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Bueno, cumplimiento esbelto en comercio exterior y aduanas. Pues preparamos una presentación que me parece interesante. Es una presentación que nos invita un poco a la reflexión en cuanto a qué es el compliance, qué pasos debemos de seguir para tener un sistema de gestión de cumplimiento, un sistema de gestión de riesgo que nos permite incluso establecer algunos indicadores claves de cumplimiento o indicadores claves de desempeño y bueno, alguna serie de antecedentes en cuanto a lo que es el compliance, ¿no? Y aquí pues es un término que muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar, que incluso es un término que se encuentra actualmente de moda. Pero hablar de compliance en una empresa, en una organización, en un corporativo, es hablar de distintos temas relacionados con la administración empresarial. Tiene tantas aristas como se pueden imaginar y todas están enfocadas a la prevención de un riesgo. El compliance puede abarcar distintas áreas, desde áreas laborales, la protección de datos, cibernéticas, de competencia, al consumo, de transparencia, de igualdad e incluso una que últimamente tengo, que es de estrés laboral. Su implementación puede necesitar, por supuesto, el apoyo de otras áreas, es decir, las áreas de cumplimiento son transversales, por lo que el tema de cumplimiento va a estar vinculado con un control de cambios, con una generación de evidencias, pero particularmente con una modificación en la forma de ver la cultura empresarial. Sin embargo, cuando hablamos de cumplir, no solamente se conversa respecto a procesos, directrices, políticas, sino hablamos de cumplir con una palabra que tiene un significado muy grande,
con integridad. Pero antes de comenzar a conversar en cuanto a lo que es el cumplimiento esbelto y verlo a detalle, pues me parece que tendríamos forzosamente que ver algunos términos o algunos conceptos relacionados con el cumplimiento. El término compliance es un término que viene del origen anglosajón, que literalmente significa cumplimiento o conformidad. El cumplimiento como tal, nosotros lo identificamos desde una perspectiva muchas veces normativa, en cuanto a todo tipo de normas, de leyes, de reglamentos, de códigos éticos o de normatividad interna que tengamos en nuestro organismo, en nuestra corporación o en nuestra empresa. Estos los vamos a ver desde distintos ámbitos, desde el ámbito penal, el civil, el laboral, el administrativo, el fiscal, medioambiental, entre muchos más. Pero para nosotros poder contar con un buen sistema de gestión de cumplimiento, pues primero tenemos que identificar los elementos que nos van a permitir lograr el objetivo antes de su implementación. Ya que una vez implementado, yo aquí les puse los requisitos, es necesario darle seguimiento y revisarlo para lograr una mejora continua. A esto pudiéramos nosotros llamarle sistema de gestión de compliance o de cumplimiento, en el cual vamos a tomar diferentes elementos. Dentro de esos elementos van a estar lo que son las leyes o las normas de aplicación general, las cuales todos tenemos que estamos todos obligados a observarlas, así como los acuerdos contractuales, los códigos de ética, los códigos de industria, los protocolos y, por supuesto, la parte más importante son los estándares de la organización, lo que hacen las organizaciones en las cuales ustedes participan únicas. Y este cumplimiento se tiene que vigilar desde la perspectiva, por supuesto, normativa, buscando en todo momento que operen dentro de la legalidad y adopten prácticas, por supuesto, que eviten cualquier riesgo. El sistema siempre lo van a diseñar específicamente en cada empresa, organismo o corporación en función de sus necesidades. Es decir, un sistema de gestión de cumplimiento, cuando las directrices pueden ser genéricas, lo van a tener que ustedes implementar de acuerdo a la actividad que ustedes están ejerciendo, a las actividades que pretenden potencializar o al objetivo que están persiguiendo. Es decir, aunque las directrices pudieran ser iguales para todos, no son iguales para todos, así como lo escuchan, así como de ridículo se pudiera llegar a escuchar. Cada uno va a tener sus propias particularidades. Lo que puede funcionar para la Agencia Aduanal Béjar posiblemente no funcione para la Agencia Aduanal de Carballido, por decirlo algo, o para una misma institución que da capacitación en materia de comercio exterior y de aduanas van a tener ciertas particularidades. Las directrices van a ser las mismas. Es como si viéramos en la Fórmula 1, pues a lo mejor todos los vehículos están basados en una misma plataforma, tienen reglas que son iguales, en las cuales tratan de poner un equilibrio en todos los equipos que son de alto desempeño. Pero muchas veces ya el factor humano hace la diferencia entre ser Red Bull o estar en McLaren o estar en Ferrari, por llamarlo en Fórmula 1. Y saludos a nuestro amigo Alejandro Alcalde, que de él me acordé con este ejemplo porque él me lo ponía. Bueno, pero entonces nosotros podemos decir, y aquí quiero citar a Daniela Martínez, quien acaba de escribir un artículo en la revista que les mostró. Nosotros podemos decir que la mordida de la manzana del fruto prohibido que hizo Adán es el primer caso de violación al compliance. Si bien ellos tenían claro que del único árbol que no podían consumir era del árbol prohibido, y Adán y Eva lo terminaron haciendo por beneficio propio. Se tenía la disyuntiva en ese momento, de acuerdo con lo que establece las Sagradas Escrituras, de cumplir o incumplir. Y aquí viene el primer concepto y muy importante, que es el de cumplimiento, que es el resultado de cumplir todas las obligaciones de la organización. Y el incumplimiento, que puede ser la falta de realización de un deber puesto por una norma, por una resolución, por un acto o un contrato.
y siempre se va a basar el incumplimiento en la no obediencia de la legalidad, lo cual equivale, por supuesto, a una actitud negativa, además de que se utiliza o se puede llegar a utilizar para exigir el cumplimiento de alguna deuda en todos los términos, no nada más en términos económicos. Si nosotros lo viéramos desde la perspectiva empresarial, al darse cuenta de lo que sucede en esta historia bíblica, estaremos viendo que lo que prevaleció fue el beneficio propio. En nuestras corporaciones puede ser el beneficio propio como empleado, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos identificar, pues, los principios que pudieran generar ese incumplimiento, ese ir en contra del compliance, en contra del cumplimiento. Para eso se deben de implementar una serie de sistemas de gestión de cumplimiento que se pueden implementar desde la perspectiva corporativa hasta cualquiera de las otras. Y en ese aspecto, la raíz más importante va a derivar desde la cultura organizacional. Porque les puedo preguntar, se dice que todos los que estamos aquí presentes tenemos el pecado original desde que nacemos. Eso le pregunto a los que están aquí, si el significado sería que traemos el incumplimiento desde que nacemos. Yo definitivamente no lo creo. Pero bueno, el sistema de cumplimiento normativo, que aún está poco implementado en las empresas de México, nos va a generar que nos demos cuenta que es fundamental, que debemos de enseñar, y es la parte más importante, a nuestros empleados, a nuestros socios y a nuestros clientes, en qué consiste el compliance, qué persigue, así como realizar un seguimiento puntual de los procesos que implican, en base a unos indicadores claves de desempeño o indicadores clave de cumplimiento, con el fin de que estemos mejorando los procesos que implementamos. Esto nos va a llevar a que nosotros realicemos una evaluación de nuestro rendimiento en la inversión, en la forma en que nos organizamos y en la manera en la que se va a valorar los sistemas que nosotros estamos desarrollando por el ahorro que generó la consecuencia de implementar este tipo de sistemas. Bueno, entonces, ¿no? A mí me da ternura, espero que no me corten en Facebook, ¿no? Por esta imagen la tomé, estoy reportando al final quiénes son las fuentes, me parece muy, muy interesante, pero bueno, yo pudiera también no nada más hablar del tema en cuanto a esta cita que se da, que me parece que efectivamente no comparto en nada, que pues seamos por nacimiento seres que no cumplimos, ¿no? Me parece que a través de estos sistemas pues nosotros podemos implementar un esquema. Y siempre el que nosotros llevemos a cabo una actividad en la cual nos sujete a un no cumplimiento, pues va a tener una consecuencia. Eso forma parte de los riesgos, ¿no? Y en la particularmente, pues la consecuencia que tuvo Adán y Eva fue que los expulsaron del jardín del Edén. Pero, pues también tenemos otra serie de citas que pudiéramos irnos a la historia, en las cuales se hablan de dónde vienen las primeras bases del cumplimiento en antiguo o incipiente. Voy a mencionar en este caso a una buena amiga, ¿no? A la doctora Rebeca Zamora, quien es vicepresidenta nacional de World Compliance Association, pero del capítulo chileno, y ella hace un artículo que me parece muy interesante en el cual establece que el compliance viene desde la época de Ulpiano, ¿no? Con estos tres principios fundamentales en los cuales, bueno, pues establece ciertas directrices que pudieran ser las bases incipientes de lo que ahora nosotros conocemos como compliance. Y aquí, bueno, pudiéramos pensar que el compliance efectivamente no puede convertirse nunca meramente en la ejecución de alguna política o de algún procedimiento que nada más esté enfocado en la ley, porque la ley es lo mínimo que requerimos nosotros para poder convivir en la sociedad. Sino este tipo de cumplimiento tienen que estar enfocados en el desarrollo de otros valores y de visiones que nos acerquen a otros fundamentos elementales como lo establecía o lo definía Ulpiano, ¿no? Que es ahora sí que en este aspecto, las conductas que nosotros buscamos es que la conducta que prevalezca sea la más justa,
y que a través de esta conducta que sea la más justa, en caso de incumplimiento, pues existe una sanción que en su caso pudiera ser ejemplar. Ulpiano en su momento hizo notar, ¿no?, una serie de perspectivas dentro de sus tres principios y fundamentalmente una que fue la perspectiva de integridad. Y estos programas que debemos implementar de manera esbelta, pues deben de tener esa mirada y deben de diseñarse de acuerdo con esa óptica. Esto lo dijo Ulpiano y lo dijo en el año 170 de nuestra era, ¿no? Y sin duda, uno de los más grandes juristas romanos que la influencia ha perdurado hasta el día de hoy, pues bueno, a través de ciertos pasajes nos fue comentando en cuanto a los principios, qué aportaciones nos podían dar a nosotros. Como por ejemplo, dentro de los más destacados, pues tenemos como dar a cada uno lo suyo, lo que merece, e incluso esta noción que posteriormente fue desarrollada por otros grandes pensadores contemporáneos. Esa noción que se establecía de justicia, ¿no?, se complementaba con algunas concepciones vinculadas con el derecho, ¿no? En este caso, para Ulpiano, como lo decía, existían tres reglas tres reglas fundamentales: vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. Desde mi perspectiva particular, estas tres reglas que me las enseñaron desde Derecho Romano 1 en el primer semestre de la carrera de Derecho, bueno, pues pudieran ser, y coincido con la doctora Zamora, las reglas o la noción más antigua que se tiene o elemental de lo que sería un cumplimiento y lo que ha venido perdurando y se ha venido estableciendo o radicando en cada una de las normas que han permitido que el hombre al día de hoy, bueno, haya generado toda esta evolución. Pero definidos así esos pilares, ¿no?, yo les preguntaría a ustedes si es tan difícil pensar en que la no honestidad se va a relacionar con un conflicto de interés. Es decir, dar a cada uno los suyos cuando pagamos el impuesto que corresponde fijado por la ley, sin maniobras, sin temas elusivos, sin comprar facturación, sin caer en un delito de defraudación, o en su caso, ¿no?, o cuando defendemos nosotros la libre competencia o despedimos un trabajador por falta de probidad y con la intención de no hacer daño a los demás, pues les pregunto, ¿no?, de qué manera nosotros como organismos estamos, en su caso, incluso interactuando, ¿no? Aquí incluso pudiéramos meter aspectos vinculados con un mal servicio, con un despido laboral que pudiera ser injusto, con una falta de atención a alguna actividad de acoso sexual o acoso laboral que esté dando dentro de nuestras instalaciones o dentro de nuestra compañía, con muchos ejemplos más que se puedan dar. Pero bueno, yo aquí pudiera saltarme un poco la historia y pudiera tratar de llegar a una época mucho más moderna, ¿no? Pudiéramos nosotros tratar de avanzar en los siglos que siguieron a Ulpiano y llegaríamos a una época más reciente. Y me gustaría en este aspecto, ya definiendo de dónde viene lo que es el compliance, pues me gustaría un poco platicarles cuál es el origen de la disciplina del compliance contemporánea. Y podemos darnos cuenta que es relativamente reciente, ¿ok? Estas, ¿no?, vienen de una serie de reformas legales cuya naturaleza estaba vinculada con los negocios y en la cual el Estado, ¿no?, generaba una serie de obligaciones relacionadas con el cumplimiento para las empresas, particularmente en el sector financiero, ¿no? Nosotros podemos ver que este esquema contemporáneo de cumplimiento comienza a partir de 1991. Sin embargo, una serie de antecedentes previos, como este que pongo de 1977, que fíjense que surge como consecuencia del descubrimiento en que participaban muchas organizaciones norteamericanas en el soborno de funcionarios extranjeros. ¿Okay? Ahí se genera una primera ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, entrando en vigor en diciembre de 1977. La intención era eliminar este tipo de prácticas que se daban con funcionarios extranjeros para obtener de ellos, ¿qué?, contratos gubernamentales y ventajas con otros países.
Es decir, en forma resumida, esta ley es aplicable a toda persona u organización que tiene algún tipo de vínculo con los Estados Unidos, sin importar su ubicación, y define también una serie de actos que son considerados ilegales. El efecto que genera esta ley es provocar que las organizaciones norteamericanas, cuando inviertan recursos propios, lleven esquemas de monitoreo en cuanto al cumplimiento de todas las normas legales vinculadas con la operación que están llevando a cabo y relacionando. A mí me parece relevante porque es una ley que finalmente pues va más allá del territorio norteamericano. El segundo antecedente que se tiene, ¿no? Deviene de una serie de situaciones que se dan en términos de escándalos gubernamentales, también vinculados con contratos que suscribió el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de los 80. Los contratistas norteamericanos inflaban de manera desproporcionada las cotizaciones por los suministros que provenían de este Departamento de Defensa. Y los precios de estos contratos obviamente alcanzaban niveles absurdos, obviamente vinculados con la corrupción. ¿Y qué dijeron? No es México, no, estamos hablando de Estados Unidos. La consecuencia de este tipo de actividades, ¿no?, nos llevó a la creación de una iniciativa de la industria de la defensa, dentro de la cual se implementan principios tendientes a lograr que los negocios se realizaran de una manera ética y se reconoce que existe responsabilidad de parte de los contratistas hacia el Departamento de Defensa sin necesidad de la intervención del gobierno federal de los Estados Unidos. A mí me parece que este antecedente es interesante y las sanciones obviamente pues son importantes, o sea, las consecuencias que se tiene ante este tipo de actividades son fatales, o sea, se gobierna con el ejemplo. Bueno, pero los lineamientos federales para sentencias de organizaciones de Estados Unidos, ¿no?, que la mencioné como que es la más reciente, ¿no?, que se da a partir de 1991, pues lo que crea es realmente la práctica del cumplimiento a nivel global. En ese año, fíjense bien, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos emite una serie de lineamientos que lo que buscaban era estandarizar la forma de sentenciar a las organizaciones como consecuencia de un incremento de crímenes cometidos por ellas, ¿no?, tal como íbamos observando en los antecedentes de los 70s, de los 80s hasta los 90s. Estos lineamientos llegan a crear una serie de elementos que serían revisados en el momento de que se dictara una sentencia, cuando se presentaran cargos en contra de una organización con negocios en los Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando se implementa? Que se reduce la posibilidad de incumplimiento de las normas obviamente, por las consecuencias en cuanto a la comisión de un delito por parte de las organizaciones. De tal manera que si a través de estos lineamientos se lograba probar la existencia de los elementos y la diligencia en su aplicación, la pena aplicable podía ser reducida. ¿Ok? Es importante, compañeros, notar que estos lineamientos significaban que los organismos ya habían sido ligados a un proceso por algún tipo de comportamiento criminal y que un juez simplemente los utilizaba como una lista de comprobación, como un checklist, para determinar en forma objetiva si la empresa era culpable o si había existido negligencia en la organización, que es diferente, o las deficiencias en la aplicación del programa de compliance y la sentencia que se iba a aplicar. Es decir, se dan los elementos del debido control o de la debida diligencia, pero en un formato de checklist. Resulta relevante, ¿no?, porque estos lineamientos llegan a crear una serie de elementos que al momento de ser revisados, en el momento de que se dictaba una sentencia, cuando se presentaban estos cargos en contra de un negocio o una organización vinculada en Estados Unidos, reducía, por supuesto, la implementación de estos elementos, la posibilidad de incumplimiento de las normas o la comisión de delitos. De tal forma que si las empresas lograban probar que los habían incorporado, por supuesto que siempre la pena iba a ser reducida. Ahí me parece relevante que a simple vista estos lineamientos
pudieran parecer una norma más vinculada con un ente regulador en la cual debían de tomar en cuenta las empresas el impacto que iban a sufrir por su falta de implementación. Estos dos lineamientos, o estos lineamientos que planteo, los lineamientos federales para sentencias, bueno, lo que generaban eran dos factores. Uno, que mitigaba la sanción de una organización en cuanto a la existencia, por supuesto, derivada de un programa efectivo en términos de ética y de cumplimiento. ¿Qué pasaba con la implementación de estos lineamientos? Que los ejecutivos de las organizaciones pues iniciaron la aplicación masiva de lo que establecía este documento, de tal manera que adecuaron sus estructuras a la forma que se manejaba dentro de este tipo de información. Bueno, en este caso, ¿no? Nosotros podemos identificar que dentro de la cultura organizacional, pues tenemos varias líneas de defensa, que así se conocen dentro de los sistemas de gestión de cumplimiento o sistemas de gestión de riesgo, en los cuales existen controles, tanto de los elementos vinculados con la responsabilidad o la supervisión, y en su caso, ahora sí, el personal o el equipo que va a estar administrando esa información. Desde el que es el responsable de control, que sería nuestra primera línea de defensa, hasta los directivos que tienen normas de controles de supervisión, en su caso, el consejo de administración a través de los códigos éticos o los controles que llegan a establecer, y finalmente, en mi caso, yo he agregado otra línea de defensa, que es un consultor o una empresa externa que lleve a cabo un análisis de las otras tres líneas de defensa, y a través de ese análisis puede evitar algunos casos como los que nosotros pudiéramos ver en este pequeño video, que también le quité el sonido por efectos de que no vaya a tener algún problema con la transmisión a través de Facebook y a través de YouTube. Hay casos emblemáticos como el caso de Enron, ¿no? Y hay otros dos casos en los cuales, ¿no? Estos casos representan una serie de fallas que son catastróficas en los programas de compliance de las organizaciones. ¿Y qué revelaron estos casos emblemáticos? Pues revelaron grandes problemas en la estructura que tenían en cuanto a incentivos cada una de las empresas. Incluso podían llevarnos a situaciones vinculadas con la negligencia y con la conducta criminal por parte de ¿qué? De altos ejecutivos. Estos escándalos tuvieron como consecuencia la creación de normas adicionales con las que las grandes corporaciones deben de trabajar hasta el día de hoy. El caso de Enron que están viendo es una historia de verdad de terror. Es una historia de avaricia en la cual se fomenta en un ambiente que es el corporativo, y las personas que estaban vinculadas con este negocio se negaban a ver la realidad. Recordemos que Enron fue una de las corporaciones norteamericanas que surgen en 1985 de la fusión de dos empresas, y pertenecía o estaba vinculada con la industria energética y obviamente con el comercio de materias primas. Esta empresa tuvo un crecimiento exponencial acelerado, ¿no? Acelerado, al grado de que incluso fue declarada como de las empresas o aclamada como de las empresas con más innovadoras, con mayor crecimiento. Pero en 2001, doctor Carvajal, la corporación se declara en bancarrota, con una deuda que era multimillonaria, que rondaba, fíjense bien, 9,000 millones de dólares. Y en ese momento se revela que se debía a una elaboración había un fraude contable altamente elaborado que se llevaba a cabo en la organización de manera sistemática desde las más altas esferas de la organización. En este fraude participan también una serie de firmas consultoras que al día de hoy, derivado de esta situación, pues desaparecieron. Una de ellas, que era de las Big Five, que era Arthur Andersen. No sé si la escucharon alguna vez, si no, búsquenla. En su momento, esta firma pertenecía a las Big Five, las firmas más grandes de consultoría del mundo, ¿no? Y esta situación, en cuanto al que el auditor o la gente de auditor, pues también estuvieron vinculadas con este gran fraude, pues llevaron a que esta
gran firma terminara desapareciendo. E incluso en cuanto a que surgiera una brecha entre quien pudiera estar apoyando con ciertas actividades de consultoría a una corporación y quien pudiera estarlas auditando. En el caso particular de esta firma, llevaba a cabo las dos actividades. Obviamente lo que mostró derivado de este descubrimiento que existía un conflicto de intereses. Pero bueno, estos escándalos en su momento fueron los grandes fraudes de contabilidad en la historia. Y se logra, digamos, y logra esto a través de una serie de métodos que, bueno, no se pueden imaginar, Gabriel Béjar. O sea, ahora sí que inflaban los ingresos, falsificaban las cuentas, establecían cuentas inexistentes en los libros de contabilidad y de tal manera que lo que estaban buscando en todo momento era mantener los precios de las acciones altas a pesar de que todo el tiempo tenían pérdidas y se registraban de manera falsa las pérdidas y los gastos de la empresa, logrando que se clasificaran como inversiones de capital. El resultado, por supuesto, de este fraude, pues llegó, ¿no?, a que este tercero consultor que formaba parte, digamos, de una u otra manera de la organización, bueno, pues lo que genera es una ley nueva, una ley de protección al inversionista y de reforma a la contabilidad de empresas públicas, como esta ley que entra en vigor en el año del 2002. Lo que buscaba esta norma, por supuesto, era mejorar la precisión y hacer más confiable la divulgación de información por parte de empresas como consecuencia de los requerimientos que se daban para cotizar en la bolsa. Esta norma se encuentra vigente. Otro efecto que tuvo este escándalo y otros más similares en esta época de la burbuja tecnológica del 2001 fue que la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos en el 2004 modifica los lineamientos que les mostré hace un momento, estos lineamientos federales para sentencias que se habían creado 10 años antes, y añade 2 elementos nuevos a los programas de cumplimiento. Bueno, finalmente, estos escándalos no son los únicos, Gabriel. No son los únicos, Vista Carballido. No son los únicos escándalos que existen. Hay escándalos tan famosos a nivel mundial de corrupción como el que se dio en el 2015 en la FIFA, en el cual, al menos recuerden, 14 miembros del comité ejecutivo fueron vinculados y se estimó que recibieron sobornos y comisiones aproximadamente de 150 millones de dólares durante 24 años. Esto, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos funcionarios habían realizado, fíjense, un marketing deportivo en relación con la comercialización de medios en varios torneos de fútbol. Pero también estos escándalos alcanzaron a bancos de distintas nacionalidades, o sea, fueron salpicados. Esto llegó a resolverse en una corte, en la Corte de Nueva York, en donde se inicia una investigación y bueno, también participa la Fiscalía General de Suiza, en la cual también abre una indagación por la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y de 2022. Bueno, pero viendo todos estos casos, Vista, pues me imagino que se han de estar preguntando los que están aquí escuchándolos, y a mí este rollo, ¿cómo me puede afectar? Bueno, aquí vamos a ver posiblemente un ejemplo. Espero que se esté escuchando. ¿Sí se oye? ¿Sí se escucha? Bueno, como se pueden dar cuenta, este es un caso real, es una caricatura, ¿no? Y la tomé también, me pareció muy interesante. Y ustedes pueden darse cuenta que las empresas, al no tener una política, obviamente, o lineamientos vinculados con malas prácticas o relacionadas con temas de anticorrupción, bueno, pues pueden, o de transparencia en términos de cumplimiento,
pueden generar ciertas actividades dentro de lo que son ya los empleados dentro de una organización. Y el ejemplo de este contador, ¿no? Pues puede llevarnos a que pensemos nosotros en qué pasaría dentro de las áreas de comercio exterior, que es nuestro campo, ¿no? Digamos, si los empleados de una agencia aduanal pues deciden dar un incentivo para que no les levanten una multa, o para que no les inicien un procedimiento administrativo en materia aduanera, o para que les liberen la mercancía de manera mucho más rápida, o en su caso los contralores y los contadores de una empresa, pues que también tratan de dar alguna dádiva para que la auditoría sea mucho más corta, o para, incluso también hay otros que, bueno, que me ha pasado que te buscan y te dicen, es que traté de hacer mi trámite y no pasó y no salió, y no pasó y no salió, pero pues traté porque me dijeron que lo iban a sacar mucho más rápido a través de alguien y finalmente las cosas no sucedieron. De hecho, ¿no? A mí sí me gustaría que en su caso, pues ustedes vieran lo que es este experimento. Espero tenerlo aquí. Espero que puedan escuchar. Me parece que está interesante este ejemplo. Sí se ve también, ¿verdad? Ha superado porque ha hecho las cosas bien, siempre de la mano de la legalidad. Sin embargo, todos sabemos que a diferencia de Juan, existen algunas personas que obtienen grandes ganancias de negocios ilícitos. Individuos que consiguen abundantes sumas de dinero por medio de actividades ilegales y que luego tienen la necesidad de maquillar para darles una apariencia de legalidad. Por ese motivo, un día buscaron a Juan. Desafortunadamente, él no tenía un aliado estratégico, una compañía que le ayudara a proteger su negocio. Sin saberlo, la empresa de Juan se vio involucrada en negocios turbios por tener relaciones comerciales con un tercero incurso en prácticas ilegales. La noticia llegó a oídos de todos y rápidamente se creó una imagen muy negativa de la empresa de Juan. Perdió clientes por estar involucrado en problemas judiciales. Su reputación quedó por el suelo. Incluso tuvo que pagar una cuantiosa sanción. Pero, ¿cómo puede evitar que le suceda lo mismo a su organización? ¿Cómo puede responder a las crecientes demandas de información por parte de los entes de vigilancia y control? Juan es un empresario en esa situación. Bueno, pues lo podemos ver, ¿no?, en este aspecto, implementando un sistema de gestión de cumplimiento. Y un sistema de gestión de cumplimiento, pues que nos ayude particularmente a mejorar la cultura de legalidad que tenemos dentro de nuestra empresa, que genere una identidad del personal con la cultura de la organización y, por supuesto, que permita o logre un incremento de la credibilidad y del prestigio de la empresa. Estos procesos o estas líneas o este checklist o estas herramientas que se encuentran en distintos sistemas de gestión de cumplimiento, pues nos permitirían mantener obviamente el prestigio que nosotros tenemos. Y aquí hay un ejemplo que me parece muy interesante, que es un experimento de corrupción. Este experimento de corrupción que lo hicieron, bueno, no quiero decir que lo hayan hecho en la UNAM, doctor, pero fue allí en el jardín de la UNAM. Me parece interesante por las consecuencias. Es que yo no puedo porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Pero hubo este experimento. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar 2 pasos hacia adelante y si la de derecho a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo se voltean a ver unos a otros se sume y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. El recurso que queda, que tenían ahí. Muy bien. Bueno, pues te felicito por este experimento social, pues también a lo que nos Si te gustó el video, no se te olvide darle like y compartir y darle con mucha atención. Es a que ciertas de estas conductas pueden ser replicadas o pueden ser copiadas por las personas que están dentro de la corporación a la cual nosotros pertenecemos. Es decir, dentro de esas actividades, pues nosotros podemos encontrar que si uno no tiene una mala actitud o comete este tipo de ilegalidades, pues los demás
que trabajan dentro de la corporación pudieran seguir esa persona. De ahí que la cultura organizacional pues sea muy importante que nosotros en todo momento pues le estemos vigilando y le estemos fomentando. Es importante que dentro de nuestra organización implementemos valores, le demos mayor fortaleza a la ética y sobre todo a las creencias. Esas creencias vinculadas con el propósito que tengan las organizaciones nos van a permitir que se llegue a interactuar en cuanto a la estructura y que nuestros sistemas de gestión de control o sistemas de gestión de cumplimiento de las organizaciones nos permitan producir normas de comportamiento que favorezcan obviamente el cumplimiento y nos den resultados que son positivos. Para eso existen distintos sistemas de gestión de cumplimiento. Aquí les puse los más nuevos o los más recientes. Y hay una serie de datos vinculados con estos sistemas que nos permitirían pues abarcar distintas áreas dentro de nuestra corporación. Ahí, como les decía cuando estábamos conversando al principio, no nada más tenemos que ver los aspectos de cumplimiento desde la perspectiva de comercio exterior, sino tenemos que verlo desde distintas disciplinas con las cuales está vinculada la actividad que nosotros desarrollamos. Dentro de los objetivos que vamos a perseguir al implementar estos sistemas de gestión de cumplimiento, pues van a estar identificar, asesorar, evaluar, alertar, monitorear y reportar. Cuando nosotros hablamos, por supuesto, de un sistema de gestión de cumplimiento que sea esbelto, pues también hablamos de esas actividades que tenemos que estar generando todos los días. Es decir, en un marco de cumplimiento, identificar cuáles son las que nos pudieran generar cierto riesgo y esas actividades las empiezas tú a generar dentro de un estándar en el cual a través de una herramienta las estás vigilando de manera constante. Es decir, no dejas al final una actividad que pudieras estar vigilando durante todos los días o durante todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, dentro de las directrices que establece la OCDE para efectos de cumplimiento actualmente, pues podemos encontrar que hay algunos bloques que se están incorporando a lo que nosotros pudiéramos ver como cultura del cumplimiento. Es decir, si creían ustedes que iba a ser mucho más sencillo la cultura del cumplimiento, no, se ha abierto un abanico mayor en cuanto a algunas condiciones que nosotros tenemos que observar, que van desde, obviamente, los derechos humanos hasta el empleo y las relaciones laborales, así como la competencia económica, la ciencia y la tecnología, bueno, todas las actividades vinculadas con algunos elementos que nosotros pudiéramos ver que son incluso comunes en cuanto a las políticas que tenemos que implementar al interior de nuestra corporación. Aquí les puse algunas listas de algunas de los elementos comunes que existen en todos los sistemas de gestión de cumplimiento. ¿Ok? Y bueno, cuando nosotros vemos que estamos en un sistema de gestión de cumplimiento esbelto, pues siempre planteo que debemos de identificar 5 pasos. El primer paso va a ser el conocimiento del entorno organizacional empresarial. Primero tenemos, Gabriel y Toño, que comprender cuál es el contexto de nuestra organización. Después, las necesidades y las expectativas que tenemos dentro de la misma. Y de ahí nosotros vamos a determinar cuál es el alcance del sistema de gestión de cumplimiento que pretendemos implementar. Pero para que pueda ser efectivo, debemos de conocer el entorno normativo y el entorno regulatorio que pudiera afectar a nuestra corporación. Ese entorno, pudiéramos plantearlo, por ejemplo, no va a ser el mismo el de un agente aduanal que el de un importador o un exportador. Incluso dentro de los importadores y exportadores, pudiéramos también separar los que se dedican o están vinculados con el decreto IMEX de los que importan mercancías de manera definitiva. Ahí el conocimiento de las leyes, de las regulaciones, de los permisos, de las directrices e incluso de las jurisprudencias y de los tratados es fundamental. Eso forma parte de nuestro segundo paso. Si se dan cuenta, lo tenemos en cuanto al conocimiento del entorno normativo y regulatorio que afecta a la empresa. El fin de semana, doctor Carvajal y Toñito y Enrique, daba la clase de maestría. En la clase de maestría doy la materia de tratados. Dentro de la materia de tratados platicábamos un poco e hicimos un análisis de un mismo producto que era exportado a Canadá por el TEMEC y exportado a Canadá a través del TIPAT. Y pudiéramos pensar que es lo mismo y no lo es. E incluso los beneficios que tenían para hacer esa exportación a través del TIPAT eran mayores y las facilidades que se tenían a través de ese acuerdo eran mayores. Eso te lo da el conocer los tratados o convenios en los cuales México es parte.
Ahí es donde puedes identificar qué elementos son los que tienes que cumplir, incluso para llevar a cabo la exportación de cualquier producto a cualquier parte del mundo. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Bueno. Dentro de este esquema que hablábamos, que son estos dos pasos, pues está y encontramos nosotros lo que es la realidad, que es la primera R que siempre trato cuando platico del sistema de cumplimiento esbelto en cualquier aspecto. La primera R va a ser nuestra realidad. O sea, voy a trasladarlo de un tema técnico a una cuestión en la que todos estamos involucrados. Esa primera R nos va a decir en qué entorno nosotros nos estamos desarrollando. ¿Qué normas, qué leyes, qué códigos tenemos que cumplir? Esa realidad va a ser distinta para cada uno de los ciudadanos, para cada organización y para cada corporación. Incluso tratándose de comercio exterior, hasta por producto pudieras tener una realidad diferente. No va a ser la misma realidad para alguien que importa de manera definitiva un tipo de producto que incluso está sujeto a una norma oficial mexicana o un producto que está sujeto a consumo humano. O sea, va a ser diferente la manera en la que nosotros vamos a identificar las razones que nos van a llevar a que tengamos efectivamente un esquema de cumplimiento. Y ahí nosotros, de acuerdo con eso que identificamos de nuestra operación, también tenemos que definir o tenemos que visualizar cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Dentro de las consecuencias de incumplimiento, por ejemplo, aquí pongo una que me parece una caricatura que me gusta mucho, que la trato de poner constantemente porque es un ejemplo, en donde Albert Einstein nos dice la fórmula, ¿no?, para que aplique la prisión preventiva de oficio. Y si se dan cuenta, la prisión preventiva de oficio, que está basada en el derecho, bueno, digamos que elimina ciertos derechos que pudiéramos tener nosotros como ciudadanos al caer o rebasar el umbral que te establece este tipo de conductas. Bueno, pues nos lleva, por supuesto, a que no nada más pongamos en riesgo nuestro patrimonio, sino también pongamos en riesgo nuestra libertad. De ahí que tú tienes que definir, ¿no?, la actividad que estás desarrollando, qué consecuencias tiene el incumplimiento. Y de esas consecuencias que pudiera tener el incumplimiento, tú pudieras entrar, ¿no?, a un siguiente paso, que es el tercero. El tercer paso va a estar relacionado con el riesgo. En cuanto al riesgo, bueno, hay distintos factores. Muchas veces nosotros decimos, ¿no?, pues estamos muy bien como empresa, y nos conocemos en cuanto a las actividades que nosotros desarrollamos, pero nosotros no conocemos a nuestros proveedores. Por ejemplo, ¿no? O sea, es el hecho de que nosotros tengamos una relación o vínculo con otra empresa, pues nos lleva a que también los tengamos que conocer. Voy a dar un ejemplo que se encuentra reciente. Yo no sé si a Béjar le han llegado varias cartas de empresas que son clientes de la agencia aduanal en la cual le piden que muestre su registro de si él se encuentra registrado entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de prestar en materia laboral un servicio por medio de subcontratación, este nuevo padrón que existe vinculado con este tema laboral. Bueno, a los consultores les está llegando también esos requerimientos por parte de los corporativos. Es decir, los propios corporativos, al ver cuál es el marco que se está vinculando con el cumplimiento de la norma en materia laboral, están volteando para ver a sus proveedores, que son sus aliados, y vigilar si efectivamente están cumpliendo con esta serie de requisitos que nos establecen las normas. ¿Qué ha venido pasando a raíz de las reformas que se dieron en el 2013 en adelante? Que la forma en la que viene trabajando el fisco federal es con esto que decía Daniel al principio, con el Big Brother fiscal, en el cual todos estamos vinculados bajo una especie de certificación y en su momento todos estamos obligados a vigilar que nuestros proveedores o nuestros aliados se encuentren implementando esquemas de cumplimiento y que esos esquemas sean eficientes. De ahí que al identificar los dos primeros pasos, ustedes llegan al tercero. El tercer paso de este sistema de cumplimiento esbelto es la elaboración de una matriz de riesgos. Este tema lo voy a mencionar brevemente porque Ricardo ya nos ha dado algunos ejemplos de cómo se elabora una matriz de riesgo, ¿no? Y bueno, pues aquí está la fórmula de riesgo, que hay varias fórmulas de riesgo, pero bueno, esta es la más común. Incluso existe un sistema de gestión de riesgo en el cual hay diferentes fórmulas que nosotros podemos adaptar o nosotros podemos aplicar. Nosotros en TLC, para medir el riesgo de nuestros clientes, utilizamos una en particular, que esa sí no se las puedo decir porque me regaña la jefa que ya llegó aquí y me dijo, no, tampoco. Bueno,
Y dentro de lo que son estas fórmulas, nosotros vamos a llevar a cabo y a medir de manera constante la probabilidad o el impacto que podemos llegar a tener o a ocasionar. Esto, por ejemplo, es una tablita que en su momento hizo Ricardo Méndez, en la cual, bueno, pues establece una manera de cuantificar el riesgo, de identificar cuál es e incluso establecer a través de un puntaje cuál es el más elevado del más bajo. Y dentro de esa identificación del riesgo y el cálculo que se genera, pues se encuentra, por supuesto, la consecuencia que pudiera tener el que nosotros no llevemos alguna actividad o en su caso, el que llevemos una actividad que se aparte de estas mejores prácticas. Y aquí es fundamental, y esto se los digo a todos los que son auditores que nos están escuchando, que espero que pues haya varios conectados, ¿no? O empresas que nos están escuchando. Nosotros nos dimos cuenta de algunas de estas actividades vinculadas con el apetito y la tolerancia al riesgo, lo que se establece como riesgo inherente, riesgo residual y apetito al riesgo de manera práctica. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando hicimos una serie de auditorías preventivas y dentro de las auditorías siempre establecíamos que nosotros no te íbamos a decir que estabas enfermo, pues eso ya lo sabías, sino te íbamos a decir cómo estar sano. Y estar sano o dar esas propuestas de corrección, pues te implica también una responsabilidad, porque te hace responsable de proponer algo que es una corrección, una mejor práctica, una implementación. Eso hace diferente lo que hacemos en TLC. No nada más es lo que está mal, sino cómo hacerlo bien e incluso en caso de que alguna autoridad lo llegue a cuestionar, cómo atender eso que se está diciendo bien, siempre en el marco de la ley, porque el marco de la ley son los extremos que rigen por lo menos a nuestro corporativo. Pero ahí, cuando identificamos una visita y el mismo día presenté los resultados en una empresa que estaba en Guanajuato, al momento de presentarlos a esa empresa en Guanajuato, el umbral que yo establecí de riesgo residual y el apetito de riesgo que tenía la empresa, pues no lo medí de la manera correcta. Entonces, cuando presento la cantidad que representaba la omisión que la empresa estaba llevando a cabo, pues el monto era superior a los 80 millones de pesos. Ese monto superior a 80 millones de pesos, cuando lo presentó, doctor Carvajal, estaba un italiano, estaba conectado desde Roma, y le digo, oye, es que para mí, pues el riesgo de acuerdo con este monto, ¿no? El apetito que tienes, pues me parece que pudiera generar que colapsara la corporación, porque aparte del crédito, pues una cancelación de programa IMEX, ¿no? Había una serie de conductas que vinculadas con algunas sanciones administrativas en cuanto al padrón de importadores, etcétera. Y la respuesta que me dio es que para él ese umbral no era un umbral que lo tenía, por supuesto, identificado y que no le establecía ningún riesgo. Es decir, ese apetito que tenía en cuanto al monto podía ser superior. ¿Ok? Pero fíjese bien, doctor, de ahí me desplacé, estaba diciendo en Guanajuato, me fui a Querétaro el mismo día. Y en otra empresa dije, bueno, pues entonces, pues lo medí mal, 80, pues me parecía que esta empresa es mucho más grande en mi perspectiva. Cuando presento el resultado, el monto del crédito que estaba vinculado con la siguiente empresa, que era una empresa del mismo tamaño, no rebasaba los 5 millones de pesos. Entonces, cuando lo presento, al no tener una evaluación en cuanto a cuál era el apetito de riesgo que podía sostener la empresa que estaba presentando, me dice, no, ese riesgo para mí es fatal. La consecuencia es otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fue la misma auditoría con distintas empresas del mismo nivel, pero el apetito que tenían de riesgo cada una de ellas era diferente. Entonces, esto es importante que nosotros lo consideremos y que lo consideremos al momento de presentar nuestros resultados. Y para poder definir el apetito del riesgo, pues tienes que tener la comunicación directa con la empresa que tú estás atendiendo. La tercera R, doctor, ya vamos a terminar. No se cansen, por favor. La tercera R es el rendimiento. Entonces tenemos un sistema de cumplimiento esbelto, 3 Rs. Realidad, riesgo y rendimiento, con 5 pasos. Dentro de la tercera R, por supuesto, pues está todo lo que nosotros tenemos que medir. Hoy en la mañana estaba conversando con el equipo de Work Compliance para ver cuál va a ser la ruta crítica que vamos a seguir en los siguientes meses, pues parte de lo que estábamos estableciendo, por ejemplo, era qué resultado tenían los encuentros weekly, ¿no? Y cuánto había crecido el organismo derivado de estos encuentros weekly. Que había dos opiniones. Una,
es que no ha sido tanto, otra es que ha sido mucho, ¿no? Pero realmente no teníamos una medición y la medición podíamos nosotros identificarla a lo mejor de una manera sencilla. Finalmente teníamos que contar con la información. Y la información, ¿dónde la íbamos a encontrar? En las personas que se habían inscrito dentro del organismo, más los correos que habíamos recibido, por hablar de algunas. ¿Qué fue cuando hicimos un análisis objetivo y cuando establecimos la manera en la que íbamos a medir? Bueno, pues identificamos que el organismo de febrero a la fecha creció en más del 100%. Es decir, tenía 100 miembros, por decir algo, y creció en 100 más. Y esto derivado de las actividades que se desarrollaron. Entonces, en términos cuantitativos, por supuesto que se daba un porcentaje de crecimiento muy interesante, pero había un gran reto que teníamos que seguir midiendo porque no nada más podías medirlo desde el aspecto cuantitativo, sino lo tenías que medir también desde el aspecto cualitativo. Y es aquí donde tú tienes que entrar a un cuarto paso, que es el establecimiento de controles, en donde tú vas a generar cuál es tu código de ética, qué políticas y sistemas vas a implementar de manera interna, los procedimientos de due diligence, los canales de denuncia y sobre todo la capacitación o formación que tú estás desarrollando. Dentro de estas políticas es importante, bueno, que identifiques de acuerdo a tus necesidades cuáles son las que te aplican. Y por último, vas a entrar al quinto paso y uno de los más importantes. ¿Cómo vas a supervisar y vas a evaluar de manera permanente las actividades y los controles que implementaste? Muchas veces, compañeros, el problema no está en que ejecutemos la actividad. El problema está en el hábito de supervisar lo que estamos ejecutando. Si nosotros no tenemos una actividad de supervisión, no nos vamos a dar cuenta si la ruta que tomamos es la correcta. Y seguramente no vamos a estar actualizando los otros 4 pasos anteriores. De aquí que, bajo un esquema de sistema de cumplimiento esbelto, algunas de las actividades que ustedes tengan que desarrollar tienen que ser permanentes, tienen que ser constantes y tienen que ser habituales. Las tenemos que llevar a cabo todo el tiempo y todos los días. Es aquí donde, bueno, ustedes pueden utilizar algunos modelos que ya existen. O sea, no vamos a descubrir el agua tibia, ¿verdad, Daniela? Existen los modelos, como es el programa de integridad empresarial, que ya les da un desarrollo completo de ciertas actividades que pueden establecer a nivel organismo. Pero eso no les da la garantía de que el sistema de gestión de cumplimiento esté bien implementado. Ahí lo que van a encontrar es literatura que ustedes pueden utilizar. Pero ese sistema de gestión de cumplimiento y sistema de gestión de riesgo, para que efectivamente sea eficiente, pues es necesario que, bueno, que lo incorporemos. ¿Con qué intención? Aquí van a ver dónde se justifica el que lleven a cabo esta actividad. Bueno, existe algo en la literatura que se da en México desde el 2013 y que se detona con la reforma en materia penal en el 2016, que son los elementos del debido control o debida diligencia. Estos elementos, ante el embate que se tiene en reformas para las personas jurídicas, es decir, para las personas morales que incumplan y que ese incumplimiento lleve a una condena en cuya condena la sentencia establezca la pena de muerte para la persona jurídica, para la persona moral, si nosotros demostramos ante un juez que incorporamos en las actividades diarias, en los hábitos, en el sistema de cumplimiento esbelto, estos elementos del debido control, que son los 5 pasos, nosotros tenemos un atenuante ante la sanción o la pena. Y esa atenuante nos permitiría por lo menos que no se estableciera la pena de muerte de la empresa. Recordemos que con la reforma en el 2016, las personas morales pueden llegar a ser disueltas por una sentencia. Entonces, desde ahí que esta tendencia a nivel global, que ya les mostré que viene desde el 77, luego vienen los 80, viene el 91, viene en el 2001, está llegando a México casi 40 años después de que esto forma parte de la literatura global de cumplimiento, particularmente de las empresas que son anglosajonas. Y esta lámina me encanta para cerrar y concluir la charla del día de hoy. Esta lámina es de Alba. Alba está en España. Muchas gracias, Alba. La tomé de tu presentación. Me encanta. Hay que darle crédito a quienes son las fuentes de nuestra inspiración. Bueno, algunos beneficios que establece el programa de cumplimiento. Por supuesto, el principal
es la eliminación de la responsabilidad penal de las personas morales. En el caso de las personas físicas, no aplican los elementos del debido control o debida diligencia, porque se rigen bajo otras reglas, pero sí te permite las personas físicas con actividad empresarial, al tener estos sistemas de gestión de cumplimiento, sistemas de gestión de riesgo, disminuir en gran medida el que por un error voluntario o involuntario se cometa un ilícito. Te ayuda, por supuesto, a mejorar la competitividad y el valor reputacional. El valor reputacional es mucho más importante que cualquier otro valor, Gabriel. Por eso les mostraba el video de hace rato. El valor reputacional puede hacer que colapse la empresa en la que tú estás trabajando. Te minimiza los riesgos de fraude interno. Al momento de tener estos procesos, a ti te permite, pues, mapear a las personas con las que estás colaborando, porque parte de tus procesos en términos de sistemas de gestión de cumplimiento están vinculados con el área de recursos humanos. Va a disminuir, por supuesto, la incertidumbre y va a generar confianza. Nos va a ayudar a que en las transacciones con nuestros proveedores tengamos mayor transparencia, podamos estar en un sistema de cumplimiento permanente. Nos ayuda a identificar organizaciones que compartan la política de cumplimiento en la que nosotros estamos llevando a cabo. Nosotros ya hemos dicho varias veces que hay una empresa muy grande que era cliente de nuestro grupo, que nosotros decidimos separarnos por políticas de TLC porque no compartíamos la cultura de cumplimiento que ellos estaban implementando. Es decir, no compartíamos la cultura del incumplimiento que tenía la empresa, ¿no? Entonces, es parte de lo que te permite. Si tú tienes estos sistemas y los implementas dentro de tu corporación, puedes identificar si la cultura de tu cliente corresponde a la que tú pretendes impulsar. Y por supuesto, va a aportar una gran seguridad tanto al interior como al exterior. Es decir, generas evidencias de cumplimiento de manera permanente. Pues, bueno, pues les pedimos, si no tienen inconveniente, terminé a tiempo. Miren, ahora sí, 4 minutos, pero empezaste tarde. Entonces terminé, dije voy a echarme 60 minutos y terminé exactamente en la hora. Y bueno, pues espero, doctor Carvajal, que les haya gustado, que les haya gustado la pequeña presentación que les generé y de verdad que les agradezco el que me hayan acompañado el día de hoy. Déjeme darles un reconocimiento a Octavio, de todas maneras, aunque eres de casa, siempre para nosotros también como líderes es muy importante reconocerte, reconocer tu talento, siempre que estés estudiando y siempre nos estés impulsando. TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Octavio de la Torre por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Cumplimiento esbelto en Comercio Exterior y Aduanas, el día 5 de julio del 2021. Y ahora sí no está firmado por el doctor, ahora sí nos fijamos para que fuera válida. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana.